Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana de el viernes 13 de septiembre. Ya se acercan las festividades patrias y hoy es un buen día para hacer un buen análisis con gente muy estudiosa de lo que está pasando, de las celebraciones, de ese ambiente enrarecido que tenemos en la sociedad hondureña. Miren ustedes a quienes tenemos esta mañana. A don Filadelfo Martínez. Filadelfo, bienvenido. Mucho gusto, Renato. Carlos Andino está súper alegre. Hoy es el retorno de don Filadelfo Martínez, dice. Está en Siberia. Lo he traído de Polonia, dice. Un placer estar con ustedes aquí en el programa. El doctor Rafael Mejía, psicólogo clínico, terapeuta familiar. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, Renato y compañeros. Un gusto estar aquí y que nos hayan considerado para este tema. No, muchas gracias. ¿Verdad que hay un ambiente, yo no digo que tenso, pero hay un ambiente con un porcentaje de preocupación en la gente? ¿Lo siente usted así? Sí, claro. Sí. Un alto índice de ansiedad, de angustia, de estrés. Ayer me envió un mensaje a un ingeniero. Renato, por favor, quiero que me diga la verdad, dice. Si es cierto que el lunes se instala la constituyente, dice. No, le digo, mire, hay tanto análisis y analista en el país que por favor le digo, tranquilícese usted y su familia, le digo. Tranquilícese, le digo. No. Yo no lo descarto, le digo, pero en ningún momento de la política de un país, pero no ahora, le digo. Qué buen doctor, ¿vale? Le dice, no, pero sí. No es que sabe provocarlo, ¿no? Está también el doctor Juan Carlos Munguía. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pero dígame si no es cierto que con todos estos acontecimientos la gente pasa con preocupación y un poco crispada. ¿Y qué va a suceder aquí? Creo que la palabra que usted acaba de decir está bien enrarecido, el ambiente político y social, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Es un país de sorpresas. Sí. Nos levantamos en la mañana y sí. No sabemos qué nuevo acontecimiento pasó, y eso pues nos tiene así, mira que muy a la expectativa. Mira que 3 semanas. Yo soy el hombre más feliz del país porque hoy es viernes, la antesala del fin de semana, y digo yo, hombre, ya viene el viernes en la noche, voy a ir a dormir a mi casa sin preocuparme que tengo que levantarme para un programa el sábado. Qué rico siento yo este viernes. Y no estoy bromeando, no estoy dramatizando. Si es que tenemos 3 semanas pesadas en el país. Esa semana de la denuncia del tratado de extradición, todo lo que acarrió eso. La siguiente semana, el narcovideo, todo lo que acarrió eso. Esta semana, ese asunto del Consejo Nacional Electoral. Miren que yo hay veces que llego a mi casa, pero cansado a las 11:30 de la noche, con 3 horas para dormir, porque a las 4 despierto ya preparándome para el frente a frente. Y como cualquier ser humano, antes de acostarme, llego a mi cuarto, a mi cama, pego un pujido, ay, digo, así, como estirándome. Y escucho que me dicen desde la cama, ¿y qué te sucede? Estoy cansado, les digo, de la lengua que dan. Ni la familia comprende el desgaste emocional de uno, de la lengua. Y esto que yo cuento en este momento me sirve de terapia. Fíjate que a mí esto me sirve de terapia para sacar todo. Como la transición para un fin de semana tranquilo. A las 7, 8 de la mañana, levantarme, ir a comprar un pan baguette, hacer frijolitos fritos, solo untar de frijolitos fritos con un huevo picado el pan baguette. Me encanta el pan baguette. Para mí espero el sábado con ansiedad por eso, ¿no? Déjenme presentarles
estoy muy relajado hoy, como lo ves, ¿verdad? Ay, porque no, No, hacemos se hace frente su a frente propia los terapia. sábados con pan baguette y nos Se invitan. hace su propia terapia. Sí, no, yo hago mi propia terapia, en privado y público, para tener un poco de salud mental, se lo digo con toda franqueza. Lo felicito. A mí me critican, porque ¿para qué contás esas cosas? No. Solo demostrar debilidad. No, hombre, les digo, ¿cómo voy a demostrar debilidad? No. Soy lo que soy. Sí, Soy humanidad. lo que soy, sí. Humanidad, y me gusta muy catracho. Sí. Sí. Me agrada, Frijoles, me dice. agrada tener también a, como le digo yo, Gigín Sosa, don Eugenio Sosa. ¿Qué tal, Eugenio? Gracias, Renato, por la invitación y sobre todo por estar con este equipo de colegas multidisciplinarios, pero Interesante. creo que tenemos puntos de encuentro para tener un buen diálogo. Claro. Bueno, en sociología, la incertidumbre es lo que caracteriza la época, no el país, la época. Sí. Vivimos la época de la incertidumbre. Obviamente cada país la vive de manera mucho más fuerte o menor que de acuerdo a sus condiciones, pero una de las grandes incertidumbres, usted tiene aquí un psiquiatra y un psicólogo, es toda la incertidumbre laboral, por ejemplo, ¿no? Es de lo que más golpea. Sí. A la familia, a la persona, a la sociedad. Y termino diciendo, un sociólogo acuñó esta época como la época de las relaciones líquidas, muy efímeras, la familia, el trabajo, hasta las amistades, ¿no? A veces son más volátiles. Entonces, les toca bregar en ese campo. Sí, mira la pregunta que tengo, Eugenio, esta mañana, ¿verdad? Wow. Por eso es que hay aquí psiquiatras y psicólogos, sociólogos. Ya Lucecita, ¿han escuchado la tosecita de Lucecita? Cuando digo Lucecita ya comienza esa garganta La pauta. aclarar la voz. Dice Lucecita que... Bueno, vamos con ella entonces. Adelante, Luz. Buenos días, en pantalla el tema de hoy, el narcovideo y las rotaciones en el Consejo Nacional Electoral. Han calentado tanto el panorama político electoral de Honduras que la celebración en Tegucigalpa del 203 aniversario de la independencia pareciera más una concentración política que una fiesta cívica. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con esta apreciación? Ese es el tema de hoy viernes. Puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de redes sociales. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. No, y yo les voy a decir algo, ¿verdad? Muchas veces, o siempre, las preguntas están influidas por mi percepción de las cosas. Si es que solo miren esa cadena. Solo miren esa cadena. Yo nunca había visto una cadena así para la celebración de un 15 de septiembre, una movilización plena, total, de organización, de militares, de policías, que siempre están ahí, ¿no?, para que haya orden. Pero, por eso les digo yo, es mi percepción, que todos estos acontecimientos que les he narrado han calentado tanto el panorama, que yo casi estoy convencido, 40 y tantos años en esto, que la oposición aprovecharía el 15 de septiembre en el estadio para ¡fuera familión! ¡Fuera familión! Y obviamente, si Mel Zelaya ya conoce cómo es la política hondureña, antes que ocurra eso y que sea un golpe político para los hondureños, dice, no, anticipémonos, llenemos ese estadio de los nuestros para evitar ese ¡fuera familión! Miren, así es la política, siempre fue así, siempre fue así. Si la manifestación de Libre del 14 es con la intención de que toda esa gente que viene se quede y en el estadio el 15 de septiembre. Y los otros que tenían pensado utilizar el 15 para hacer política dentro del estadio, no tener espacio en ese estadio. ¿Es simplista mi criterio o no es simplista? Tiene que ser simplista desde la perspectiva de cómo son los políticos y cómo hacen política los hondureños. Yo les aseguro que ese es el problema. Todos los políticos querían aprovecharse o quieren aprovecharse de estas festividades, que el estadio de Tegucigalpa se llena, porque hay festividades en todo el país, pero como el centro de la celebración es Tegucigalpa, la capital política del país, y el estadio es donde se reúne y donde hay más algarabía, qué mejor momento con
las coyunturas políticas del país que hacer política dentro del estadio, unos y otros. Entonces, es lo que estamos viendo. Yo creo que por eso es que se ha enrarecido sobre todo el ambiente para esta celebración, de tal manera que hay televidentes, miren, profesionales, universitarios, ingenieros, doctores, enviando mensajes. Renato, la gente cree que uno lo sabe todo. Usted que dice que está ahí cerquita y que sabe muchas cosas, cree que el lunes van a instalar una constituyente en el país. Mira hasta dónde llegamos. Por eso la presencia de mis amigos profesionales esta mañana aquí. ¿Qué les parece si comenzamos ya? Pero comencemos con un cambio comercial y luego venimos al análisis hoy con Rafael Mejía, Filadelfo Martínez, Juan Carlos Munguía y Eugenio Sosa. Gracias por escribirnos a través de nuestras cuentas. Antes de dar lectura, le recordamos que estamos en vivo en diferentes plataformas. Nos puede encontrar fácilmente en vivo en Facebook, a través de TVC Play y por supuesto ahora a través de YouTube, donde puede encontrar el canal Televicentro Noticias, ingresar a él y tener un enlace en vivo de nosotros. Aquí le muestro. O sea que en YouTube tenemos canal y ahí la gente está viendo en directo el programa. Sí. Ya hay muchas personas conectadas. Aquí está nuestro canal Televicentro Noticias, aquí está frente a frente en vivo. Usted ingresa y podrá ver nuestro programa, el foro más importante de Honduras, en vivo para las personas que están fuera de su casa, y también si tiene familiares en el extranjero puede informarlo, enviarle el enlace y estarán en sintonía con nosotros. Te digo algo, eso es bueno para frente a frente. ¿Y por qué hay anuncios ahí en el canal en directo? ¿Es que hay un retraso? No, la publicidad siempre en cada plataforma está presente, licenciado. Ok. Así que ahí van a poder ver, solo le dan omitir si no quieren. O sea que en Nueva Zelanda, en Australia, en cualquier rincón del planeta pueden verlo a través de diferentes plataformas, no solamente de diferentes plataformas. Sí, no solamente YouTube, también lo puede hacer a través de TVC Play, donde puede ver la repetición también de nuestro programa. Y damos lectura a sus mensajes. Henry Smith escribe: ni Juan Orlando instrumentalizó tanto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Qué ridículo, ahora esas dos instituciones organizan y coordinan actividades políticas en cadena nacional. Edgardo Mejía también nos escribe su opinión: una concentración política, están trayendo tanta gente de afuera que ni a los padres de los niños dejarán entrar al estadio. Mi sugerencia para las escuelas y padres de familia es que no marchen. Ve que no hieran o peor aún, maten a un par de personas y niños para martirizarlos. Mario Moncada escribe: ojalá no nos quieran robar la Navidad como lo están haciendo ahora con las fiestas patrias. Y Marco Aurelio Soto dice: no, es lo mismo, todos son iguales. Honduras necesita un cambio verdadero con un candidato nuevo. Ya basta de los mismos, escriben algunos televidentes. Tiene la oportunidad de opinar, hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Credi Oportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Bueno, yo les prometo preguntas breves, no interrumpirlos mucho, no concentrar en mi opinión mucho tiempo y que ustedes también con respuestas breves me ayuden a dinamizar el programa. Y voy a comenzar con Eugenio Sosa ante la pregunta que plantea frente a frente. Eugenio, yo siento un ambiente ahí tan raro en el país y una festividad patria calentada mucho por el gobierno en función de las situaciones político-electorales que se han presentado las últimas 3 semanas. Máxime cuando ya entramos al proceso de elecciones, y ya nos convocaron a elecciones primarias para marzo, para el 9 de marzo del próximo año. ¿Cómo miras este panorama, Eugenio? Bueno, Renato, gracias por de nuevo por estar acá. Yo creo, Renato, que en buena parte se explica por esto, precisamente por haber entrado ya a la recta electoral. Hay las elecciones hondureñas en los últimos años son mucho más polarizadas, diferenciadas, mucho más, digamos, controvertidas, si se quiere. Entonces están estos elementos, y casi cualquier elemento que está colocado ahí en el contexto electoral termina
derivado en ese tipo de discusiones. Por ejemplo, hay una permanente insistencia en que va a haber fraude, hay una permanente insistencia en que puede no haber elecciones, porque puede derivarse en un autogolpe, etcétera, etcétera. Entonces toda esta discusión que se construye de determinada manera, que la construyen determinados actores, en este caso sobre todo la oposición, termina creando esa atmósfera que impacta en la percepción de la ciudadanía. Ahora, con el tema de la movilización, bueno, ahí hay, ahora la diferencia es que está en el gobierno, pero hay toda una tradición, desde el 2010 creo que no hay una fecha donde la resistencia libre particularmente no se haya movilizado, siempre lo ha hecho. Siempre hace una movilización paralela siempre la a la hecho celebración paralela. oficial, sí. Creo que se está evitando lo del año pasado, que fue una movilización que entró al estadio, va a haber un día antes, y no va al estadio, va a presidencial, y el mero 15, hasta donde yo sé, no va a haber movilización. Ese día solo están los actos, digamos, de celebración de los colegios y el discurso de la presidenta en el estadio. Yo creo que no es probablemente la elección. En general, el día de las elecciones como tal en Honduras han sido relativamente tranquilas. O sea, uno ve las anteriores, unas elecciones bastante pacíficas. Aún las de 2010 que venían del golpe, hubo una serie de problemas, pero no de gran dimensión para la coyuntura que se vivía, y las elecciones más complicadas que hemos tenido hasta ahora son las de 2017, no en el momento electoral, sino en el momento postelectoral, producto del gran fraude, a tal grado que el saldo fue grandísimo, más de 30 personas muertas. Yo lo que creo es que las elecciones están en un carril, hay controversia, hay diferencias ahí en el Consejo Nacional Electoral, sencillamente porque el Consejo Nacional Electoral sigue siendo un peso, hay un peso importante de los partidos, y ahí va a estar siempre un poco esa tensión, pero tendrán que ir llegando a acuerdos, creo yo, para ir avanzando en este camino, ¿no? Y entonces, claro, esto, en la medida que hay discursos que puede haber este elemento constituyente, que no va a haber elecciones, etcétera, etcétera, la gente se va, obviamente tiene un impacto en la mentalidad, en la percepción de la ciudadanía, y pues hay sectores que se preocupan. Ok, voy con Filadelfo Martínez ahora, después dejo a los psicólogos y psiquiatras. Esta coyuntura específica de la celebración de este 15 de septiembre, yo no quiero dramatizar tampoco, si es que aquí la oposición, cuando es gobierno, siempre trata de instrumentalizar las cosas a su favor, y está haciendo lo mismo también. Yo les aseguro que la mayor parte de hondureños que vengan para la movilización de mañana en apoyo a Xiomara y contra la injerencia extranjera y tantas otras cosas que dice el gobierno canalizará a la gente en esta movilización del 14 de septiembre, la mayor parte de esta gente se queda en el estadio de Tegucigalpa para estar ahí en la festividad del 15 de septiembre. ¿Qué te parece? ¿Cómo miras esta coyuntura, Filadelfo? Bueno, lo primero que quiero es destacar que, a pesar de que tenemos una amistad de varios años con Eugenio, obviamente ahora él está en el gobierno, yo no simpatizo con el gobierno también, pero que hemos mantenido esta relación, y sobre todo de respeto, porque yo creo que Eugenio es de los funcionarios más capaces que tiene el gobierno, y sobre todo de los más ponderados. Y yo quiero reconocer que Eugenio acaba de dar el discurso que debería dar todo el gobierno, y que de una u otra manera es contrario a lo que estoy viendo del otro lado. Una cadena con militares es un discurso contrario al que Eugenio nos acaba de dar ahora, porque hay que ver las cosas con calma, y él lo acaba de decir. Libre siempre tuvo manifestaciones para el 15 de septiembre, fueron paralelas, y esa es su tradición, ese es su quehacer, eso es lo que Libre sabe hacer. Creo, no soy el primero en decirlo, probablemente estoy repitiendo, parece que Libre aprendió a hacer manifestaciones y todavía no aprende a gobernar, por ejemplo, ¿verdad? Tiene esta dificultad. Y luego tenemos el tema electoral propiamente dicho, en el que yo también quiero reconocer que tanto el partido de gobierno como los partidos de oposición están jugando a crear un ambiente que no es sano para el país. Vamos a ver, porque otra verdad
es que ya estamos en elecciones, ya se hizo la convocatoria, pero vamos a decir la verdad, son elecciones que no van a resolver nuestros problemas. Son elecciones excesivamente caras, las elecciones internas, pero Honduras no va a cambiar ni un ápice por los resultados de esas elecciones. Vamos a seguir con problemas de pobreza, con problemas de violencia. Los problemas estructurales de Honduras, los problemas reales de Honduras no se están debatiendo en estas elecciones. Se están debatiendo, y yo fíjate que venía con esta idea, pero ya mi cerebro falla. Siempre en la política tradicional hondureña hay un personaje. Yo crecí oyendo hablar de Armando Velázquez Cerrato, por ejemplo. Del coronel Armando Velázquez Cerrato. Que era un hombre controversial. Y de Luz Marina Sequeira. No, ese es otro. Ese es el de Ramón Ernesto. Pero en la política hondureña siempre hubo un personaje que le ponía salsa y que creaba ese entorno crispado. Bueno, él siempre soñó con golpes de Estado y todo esto, ¿verdad? Y así ha sido la política tradicional de Honduras. Y a mí me sorprende que en 2024 tengamos émulos de Armando Velázquez Cerrato. Es decir, no hemos progresado en el tiempo. Y las elecciones siguen siendo lo mismo. Y para mí ese es el gran problema. Que Honduras, y yo te digo, ojalá el gobierno pueda recapacitar y dar este mensaje que acaba de Eugenio. Tomemos las cosas con calma. Que no nos roben los espacios, que no nos roben los espacios del fútbol, que no nos roben lo que acaba de decir un televidente, la Navidad, que no nos roben bueno, ya nos robaron la fiesta de Independencia, porque la gente, para mí es interesante, fíjate que ustedes los periodistas en el pasado preguntaban ¿qué se celebra el 15 de septiembre? Y la gran mayoría de la población no sabe, incluso no sabían identificarte cuándo nació Francisco Morazán, todo ese tipo de cosas. A los jóvenes, sobre todo de hoy, no les interesa qué ocurrió el 15 de septiembre entonces de hace ya... de 1822. Ya, más de 2 siglos. Entonces, 203 años, sí. Entonces, pero lo que los muchachos sí saben es que la fiesta de Independencia es para ir a ver los desfiles, para ver la mejor banda, para ver las palillonas luciéndose, y nos están robando esa oportunidad. Y ojalá que el gobierno, y ojalá que todos estos esquemas de seguridad sea para que la población pueda disfrutar lo que nuestra juventud quiere. Mira, ahora vienen los psicólogos y los psiquiatras, y puedes intervenir cuando quieras, Eugenio. No, sí. solo un relato antes de para allá, rápidamente. Sí. Mira, en este discurso de que no va a haber elecciones, de que se iba a imponer una reelección, de que se iba... Es interesante porque es el discurso de la oposición, pero son los que controlan 2 espacios fundamentales. Al margen de que me vas a decir, bueno, pero es que el presidente puede hacer una serie de cosas ahí, pero es el Congreso y el Consejo Nacional Electoral. En realidad el Libre en esta ocasión está en desventaja en relación en ese Consejo Nacional Electoral. Está 1-2 y este partido tradicional podrá decidir un montón de cosas. Yo lo que quiero decir el mensaje es que están todas las condiciones para que ese proceso electoral siga su curso y tenga que llegar a donde debe de llegar, que es a las elecciones correctas, y que pues el proceso siga por ahí. No hay interés digamos, de todo lo que ha pagado Libre de no hacer elecciones, de evitar ese proceso, ¿no? Y se ha venido planteando, bueno, esa constituyente desde que el gobierno, bueno, siempre, el Libre siempre ha tenido la idea de la constituyente como partido, como proyecto político, pero en el gobierno, la presidenta, eso nunca ha estado en la agenda como tal en este periodo, y sencillamente hay una autoanálisis, ni siquiera se coloca porque no hay condiciones y esto no tiene consenso y genera una serie de discrepancias en el país, ¿no? O sea, sí, pero mira la percepción que queda con todo esto que te narro, para que me lo expliquen, por favor, el psicólogo don Rafael Mejía y el psiquiatra Juan Carlos Munguía. Por ejemplo, a lo que se refiere Filadelfo Martínez, esa cadena de ayer, llena de militares y policías. ¿Qué percepción para ustedes, profesionales de la psicología y psiquiatría, queda cuando sale la cúpula policial? Mira que está el ministro de Seguridad. Cuando salen militares
Por lo menos yo no vi a Rubel Hernández ayer, pero sí miré también un montón de militares en esa cadena, anunciando cómo se va a organizar el Estado en materia de seguridad con motivo de la movilización y luego de la celebración del 15 de septiembre. Pero primero aparece el canciller y por último hay un mensaje que dice: estamos en resistencia. El vicecanciller Gerardo Torres, el último mensaje de esa cadena: estamos en resistencia. Mira, digo yo, ayer en la noche, esto es para que nos lo analicen psiquiatras, sociólogos y psicólogos. Luego mira, primera vez en 45 años, una cadena que se repite 2 veces en 1 hora. Yo inicio TN5 Estelar con cadena. Bueno, primer segmento, íbamos a presentar la nota internacional cuando me dice la productora: hay cadena, otra cadena, no es la misma, la van a repetir 25 minutos después. ¿Qué percepción queda en la ciudadanía con estas cosas? Renato, pero lo que es cierto también que es el gobierno de las menos cadenas. No, probablemente. Yo por eso te digo que mira, ¿Tú te acuerdas antes? No, totalmente de acuerdo. Pero así como van, esa historia puede cambiar. Cadena. Pero mira, por eso digo yo que el narcovideo, esto de las rotaciones, la denuncia del tratado de extradición, la falta de acuerdo con esa rotación en el Consejo Electoral ha recalentado el panorama político electoral. Sí. Por eso que la gente ingenuamente, o yo no sé, ¿verdad?, si de manera seria pregunta: don Renato, ¿y es cierto que va a haber que van a instalar una constituyente? Ahora, dejemos a los psicólogos y psiquiatras que nos expliquen qué queda en el subconsciente de la gente cuando mira este panorama. Don Rafael. Bueno, Renato y compañeros, en primer lugar, cuando escuchamos las opiniones diversas y cada quien desde nuestra propia disciplina, yo quisiera ir desglosando algunas perspectivas que había tomado nota. En la pregunta que se hace a la audiencia es que si se ve más una concentración política o una fiesta cívica, una fiesta patria. Qué bonito fuera pensar que se puede hacer las dos cosas, o sea, que hubiera una relación, una unión. Pero cuando se interpreta de que una situación va a ser una concentración política y otra puede ser una celebración de fiestas patrias, en realidad lo que le estamos transmitiendo a la población, que es la pregunta que usted nos hacía, ¿cuál es el sentimiento, el sentir del hondureño? Fíjese que el hondureño en realidad y la hondureña, la política es una ciencia. Lo político son los temas que se tratan, los que están en discusión y que se supone que los van a decidir las personas más ecuánimes y racionales, que son los políticos. Entonces está la política, está lo político y están los políticos. Pero a los hondureños les gusta más hablar del fútbol, entonces lo pongo en lenguaje de fútbol, ¿verdad? Está el fútbol, está el partido que se va a jugar, el equipo de fútbol, y están los jugadores. Qué bonito fuera que cuando nosotros mencionaba a Filadelfo en su intervención, ya se abrieron las elecciones, qué bonito fuera saber que el poder de saber decidir quién es el que nos va a representar de una manera más digna, si en realidad estamos decidiendo una persona inteligente, estable, madura, justa, solidaria. Yo creería que cuando usted hablaba del perfil que nosotros pudiéramos dar, el requisito que se debe cumplir para un político no debería de ser tan fácil. Es más, se hacen procesos de reclutamiento y selección en empresas públicas y privadas bastante rigurosos, pero para ostentar un cargo público no es tan riguroso. Es más por el voto popular. ¿Por quiénes votamos en un país como Honduras? Votamos por el populacho, votamos por el popular, votamos por el que sí se siente en una piedra, en una banca y se sopla y después andan con esta escenas de saludar a la gente, ¿verdad? Y se van a dar alguna canastita, palmaditas, que eso yo solo lo conceptualizo como una falsa humildad. Yo creo que el hondureño, Renato y compañeros, ya entiende muchas cosas, Renato. Cuando nosotros vemos las noticias y ahora la ventaja que la tecnología nos puede acercar a realidades de otros países, nosotros ahora vemos la realidad de países suramericanos, europeos, norteamericanos y centroamericanos y del Caribe,
y nosotros simplemente hacemos una relación. Usted es un distinguido psicólogo. Mi pregunta directa es, con este panorama que estamos viendo y lo que ha comentado aquí Filadelfo y Eugenio, ¿cuál es la percepción desde sus estudios profesionales como psicólogo que cree queda en la gente? Ficción, más que incertidumbre, ficción. Nos quieren hacer ver un panorama que el único que defiende un panorama que nos quieren vender en una obra teatral es el actor, es el que se debe al gobierno, es el que se debe a la política, pero los que ya tenemos un CI arriba de 110 o de 120, no nos tragamos la pildorita así de fácil, pues. Entonces yo lo que veo es un tema, ya no solo es la indefensión, Renato, porque fíjese que el hondureño ya se expresa, ya se manifiesta en las redes, ya opina. Entonces cuando nosotros vemos estos discursos donde usted mencionaba, están uniendo Fuerzas Armadas, Policía, y cierran con la frase, estamos en resistencia, si bien es cierto la gente elige, pero yo puedo decidir si alguien me representa a mí o no, y ese derecho a decidir lo tenemos todos. Entonces, con la opinión propia como profesional de la psicología es, la gente lo único que ve se siente defraudada, Renato. Es un sentimiento de ser utilizados y de ser burlados. Entonces, nosotros en febrero del 2022, yo empecé a atender personas del partido anterior, nacionalista, donde entraron a las oficinas de gobierno y les dijeron, están despedidos. Pero, ¿y nuestras prestaciones? No, a demandar, que es lo tradicional. Y se iban a demandar grupos de 5, de 10 y de 50. Lo curioso es que a partir de febrero del 2023, yo estoy atendiendo personas, y el doctor no me va a dejar mentir, que entraron a oficinas del gobierno actual, personas del gobierno actual, estamos despedidos. Pero si usted votó por libre, si usted es libre, sí, pero ¿por qué lo despidieron? No es que el libre, el que anduvo en la marcha, el de la pancarta, es mi tío, es mi papá o mi hermano, yo no había abogado, y los investigan y los han despedido. Entonces, cuando una persona ejerce su sufragio, el voto, lo menos que quiere después sentir es que fue utilizado. Entonces, el tema de la ficción que yo mencionaba es porque la política, yo no voy a criticar la política, no puedo criticar lo político porque son temas que se deben de decidir en cualquier estado, en cualquier nación. Lo que sí tengo el derecho yo a criticar es a los políticos. Y ojo, todos tenemos un político adentro, desde que nos eligieron presidente de un curso, secretario, o que hicimos otros puestos y que también vicios nos pudieron haber impedido. El tema de la política es un sentimiento. ¿Qué sentimiento es el que se está viendo ahora en el hondureño? ¿Usted cree que los hondureños que emigran del país es porque se quieren ir de Honduras, Renato, como patria? Dejar su bandera, dejar su familia. Hay dos tipos de migrantes que se van. El que sigue ayudando a la familia con euros o dólares, a ese le dicen el héroe. Pero el que se va, que después solo se está nutriendo él, le dicen el cobarde. Se fue y nos dejó en esta crisis. Entonces yo lo que considero, para ir cerrando mi participación, es que lo correcto fuera de que en estos próximos procesos electorales la gente se manifieste, sea más expresiva y que también nos hagamos escuchar, Renato, porque la opinión de todos cuenta. Al final las decisiones que ocupa un país como el nuestro no tienen que ser traídas de Asia, de Europa o del Oriente. Al final nosotros tenemos aquí mentes brillantes. Lo interesante sería saber si tienen la oportunidad de poder actuar y decidir. Le voy a recordar la pregunta al doctor Juan Carlos Munguía, por favor. Se la voy a recordar la pregunta de frente a frente. El narcovideo y las rotaciones en el Consejo Nacional Electoral han calentado tanto el panorama político electoral de Honduras que la celebración en Tegucigalpa del 203 aniversario de la independencia pareciera más una concentración política que una fiesta cívica. Y ahí está directamente la pregunta, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con esta apreciación? Doctor Juan Carlos Munguía. Sí, Renato, yo voy a hacer una lectura basado en lo que yo leo en las redes sociales, que me parece que las redes sociales es un fenómeno que todavía no le hemos dado un análisis verdaderamente científico. Y me voy a dirigir hacia los políticos hondureños, que yo no los podría llamar como políticos, sino que les diría politiqueros. No tenemos políticos serios en Honduras. Filadelfo decía algo bien interesante, y mi colega también. La política debe ser para personas estadistas.
porque los hondureños todavía no, estos politiqueros no han podido dar la lectura del ciudadano hondureño. El hondureño quiere cambios, el hondureño quiere soluciones, aunque sí basado en que un presidente tiene que venir a solucionarnos todo, que eso es una percepción totalmente equivocada. Con esto de las celebraciones del 15 de septiembre y de utilizar estas plataformas públicas, lo único que le puedo decir yo es que los politiqueros hondureños comprenden que están tan desprestigiados ante la opinión pública, han generado desconfianza y sobre todo frustración en muchas de las personas que confían en el sistema electoral, que van a votar, y obviamente si nosotros analizamos esta votación, que fue bastante masiva, porque si analizamos las anteriores, ganaba siempre la abstención, pero esta vez los hondureños fueron de manera masiva a votar. A sacar a Juan Orlando Hernández, diría yo. Sí, o sea, pero yo lo que quiero es que digamos, y de manera masiva. Sí, pero los políticos todavía no han dado la lectura correcta. El hondureño ha elegido el camino de las elecciones y el voto para precisamente decir, ok, esta es la ruta que nosotros tenemos que seguir. Otros países en Centroamérica, porque aquí tenemos, ¿qué mejor ejemplo que Centroamérica? No tenemos que irnos a Asia, a Europa, a ningún lado. ¿Cuál era el eslogan de Suazo Córdoba cuando hubo la transición de los golpes de Estado militares hacia los gobiernos civiles? Los hondureños somos diferentes, todavía me acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos políticos que están tan desprestigiados? Porque usted me menciona el narcovideo, ya todos sabemos lo que pasó, la historia que pasó reciente, ¿verdad? De un presidente que está condenado en Estados Unidos por ser narcotraficante a gran escala, el hermano, que fue el primero que cayó, y ahora precisamente esos fantasmas que los opositores que están ahora están tratando de bombardear a la población, que el motivo que se dio el golpe de Estado porque el presidente Zelaya se quería quedar, que la constituyente, que son fantasmas que le generan mucho miedo a la población en general. Y ahora, como lo que decía Eugenio, la misma oposición que tiene el control en el Congreso y en el CNE está diciendo que van a haber elecciones amañadas, que va a haber fraude. Pero yo digo, ¿por qué estos politiqueros, en vez de darnos confianza en el sistema electoral, en vez de darnos soluciones, que son lo que los hondureños queremos, se han dedicado a descalificar personalmente? Y usted ve los ataques que son estrictamente personales. Esta campaña que ya se abrió, que nosotros quisiéramos que fuera una campaña transparente, limpia, propositiva, lo que van a ver son ataques estrictamente personales hacia la familia presidencial, hacia actores políticos, y los mensajes que le envían a usted, que la gente la han puesto en incertidumbre, y la incertidumbre precisamente es un estado muy peligroso del cerebro. ¿Por qué? Porque pone estructuras cerebrales primitivas, como es la amígdala cerebral, en hiperalerta. Y yo les digo, la respuesta, cuando usted me pide una respuesta científica, porque el cerebro es psico-neuro-inmuno-endocrinología. Usted ve las conductas, o sea, las expresiones conductuales del hondureño precisamente en las vías públicas, en el tráfico. Salen, se pelean, gritan, no le dan el paso a nadie, todo el mundo quiere pasar primero. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Es que el hondureño vive en una constante selva. Sálvese quien puede. Yo tengo que utilizar todos mis medios y tengo que salir adelante. Miremos el hondureño, como decía el colega, porque el hondureño tiene una resiliencia increíble. El hondureño no se queda aquí porque no hay trabajo, porque no hay oportunidad,
agarra la ruta más peligrosa para irse a Estados Unidos a trabajar. ¿Y qué es lo, digo yo, qué es lo paradójico? Que esos que están allá, que no tuvieron oportunidades aquí, que tienen ese sentido de pertenencia hacia lo hondureño, son los que envían esas remesas y son los que sostienen la economía hondureña. ¿Qué se han dedicado los políticos acá? A hacer circo. Porque lo que hacen es circo. No dan precisamente soluciones concretas. Y se les ha olvidado algo, y ahí es donde tienen, yo digo que les falta la lectura correcta, como lo hacía el compañero acá, Eugenio. No se dan cuenta que hay una masa votante que no tiene partidos políticos, hay una masa que viene entrando de jóvenes, que esos jóvenes ya precisamente ya ni siquiera ven ni leen los periódicos, sino que se alimentan de la información, como decía el colega, a través de las redes sociales, de múltiples medios electrónicos de información, y que esa gente está en una situación bastante difícil, ya no creen en nadie. Y cuando una población, Renato, no cree en nadie, ni en nada, es una posición bastante peligrosa. Y yo le digo por qué la psiconeuroinmunendocrinología. Porque todo lo que nosotros, como ustedes lo dicen muy bien, todo lo que percibimos, y si nosotros estamos interpretando que las señales o los estímulos de afuera es incertidumbre, que no sabemos si mañana nos vamos a levantar y va a haber un golpe de Estado, que es lo que se filtra y se dice en los medios de comunicación, un autogolpe o una constituyente, ¿qué le genera al cerebro y qué respuesta va a tener? Primero, endocrinológicamente, comenzamos a producir gran cantidad de cortisol, que es una hormona del estrés. Y cuando nosotros estamos estresados, el mismo cuerpo tiene una respuesta inmune para poder compensar toda esa agresión que significa el estrés. Entonces yo le digo a los políticos, sean serios. Los hondureños queremos soluciones, los hondureños no queremos circo, los hondureños no queremos incertidumbre. Esta campaña que se va a abrir, que tienen una nueva oportunidad, porque es una nueva oportunidad que se abre, dejen de estarse atacando personalmente, den propuestas concretas, no promesas vacías como usted y los que estamos acá desde 1981 venimos escuchando. Vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, vamos a dar trabajo y vamos a dar seguridad. Con lo que decía usted de estas cadenas, ¿usted se acuerda Suazo Córdoba cuando salía a dar declaraciones con el ejército atrás? Juan Orlando Hernández, su campaña con el ejército atrás. Y ahora estoy viendo que se está repitiendo la misma historia, y ¿sabe qué es lo peor? En el subconsciente colectivo o en el imaginario colectivo del hondureño, todos son iguales. Y eso sí es peligroso. Y mire, todavía los políticos son tan mediocres que todavía no han podido hacer un análisis de lo que pasa en El Salvador, nuestra hermana República del Salvador, con Nayib Bukele. Nayib Bukele tiene como el 90% de favoritismo de la población, y que lo atacan diciendo que es autoritario, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera hemos podido hacer un análisis real de lo que está pasando. El pueblo hondureño quiere precisamente un gobernante que venga a dar soluciones concretas y que no siga con ese discurso vacío y sobre todo el circo que están montando ahora. Y lo que decía Filadelfo, nos han quitado los espacios lúdicos, los pequeños espacios que nosotros los hondureños tenemos, el fútbol, violencia y manifestaciones políticas. Lo de la independencia patria, que la gente agarra como un pequeño espacio para ir a ver los desfiles, como decía el colega, la música, la alegría, los jóvenes, la belleza de la mujer hondureña. No, ahora estos politiqueros mediocres vienen a quitarnos todavía lo que todavía el hondureño percibe que es un espacio lúdico. ¿Qué significa eso? Su mediocridad, su falta de respuesta a las necesidades concretas, y que simple y sencillamente están desacreditados. Eso es lo que yo percibo, y sobre todo, irresponsablemente le siguen generando incertidumbre, estrés a la población y frustración. Bueno,
Miren que estamos con un psiquiatra. Ustedes saben que los psiquiatras son médicos, están ahí 6, 7 años, 8 años estudiando la medicina y luego la orientación para la psiquiatría. Estamos con un psicólogo que también son 5 o 6 años de estudio. Y entre ellos han dicho que en el imaginario hondureño, en este instante, así como están las cosas, la gente está pensando en constituyente, en golpe de Estado, en autogolpe, con todo lo que eso representa en la salud mental de la gente. Y eso, eso se lo voy a dejar a ustedes para que analicen. Hay un elemento, Renato. O no sé, si va a ir a pausa. Sí, voy a ir a pausa primero. Para que me analicen lo que estos dos profesionales de la psicología y psiquiatría, por la experiencia y convivencia que tienen con la gente todos los días, son los que mejores nos pueden decir cómo anda la salud mental del hondureño y en qué está pensando el hondureño en este instante. Ok, y a ustedes les dejo las preocupaciones que tiene la gente y que ellos no lo manifiestan. Autogolpe, golpe, constituyente. ¿Ustedes creen como sociólogos y como estudiosos de la política que esos escenarios se pueden materializar? ¿O solo son los miedos que surgen por toda esta coyuntura? Miren, cálmense, yo les digo que este asunto no son los miedos, son discursos construidos, porque el cerebro, con toda la expertise de aquí de mi amigo psiquiatra, no crea que es que solo construye todo aquí encerrado en una casa. Es una interacción permanente. Lo que recibe del exterior. Con contextos, con actores, con el exterior. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta narrativa del golpe, del autogolpe? ¿De dónde viene este discurso de que no va a haber elecciones, que ya está armado el fraude, que se fue a Venezuela a aprender el proceso electoral, etcétera? Porque démosle vuelta también a la pregunta. Aquí estamos por lo del 15 de septiembre. Está bien, perfecto. Démosle vuelta a la pregunta. Muy bien, por eso estamos aquí. Preguntémonos. Cuando los políticos aquí están casi todos los días también diciendo que no van a haber elecciones y que ya el partido tiene todo para quedarse, la pregunta es, ¿y eso qué genera? En toda la explicación del cerebro que ha dado al amigo Juan Carlos Munguía. Desconfianza. ¿Va? Entonces a eso vamos. Entonces ahora estamos con este hecho, está bien, perfecto, además es el gobierno, tiene una mayor responsabilidad, pero luego que esto, y yo me voy a atrever a decir algo acá, que genera en el imaginario de la gente, imaginario, en la colectividad, incluso la embajada cuando está todos los días metiendo las narices en la política doméstica del país, o eso no genera nada, y ella por su condición de un actor de peso internacional y de peso nacional tiene una capacidad de amplificación enorme, porque cualquier cosa que diga va a estar en todos los medios inmediatamente y probablemente toda la semana, ¿verdad? Y así podemos ir viendo una serie de aspectos. Entonces nosotros, mientras no tengamos la capacidad de ver esta integralidad de los actores, ¿verdad? Incluyendo incluso a veces sectores privados, todos los días planteando una serie de cosas, y muchas cosas, en algunas cosas por antes de razón, y muchas cosas son mentiras. Son mentiras. Incluso a mí, Renato, me impresionó, te lo voy a decir acá, porque lo pensé con la confianza, cómo este indicador de homicidios que va bajando, que debe celebrarse, entra en la discusión si debemos verlo como es, que está bajando, aunque Honduras siga siendo país violento, en relación a otros países del mundo, o mejor nos quedamos diciendo, no, es que somos los más violentos. Una negación también a que podemos mejorar en algunos aspectos. Y todo eso es una construcción. Entonces el ciudadano no es que está allí encerradito con su aparato ahí tipo los neurones diciendo no, es que yo pienso en realidad, la está recibiendo. ¿Quién construye la realidad? ¿Por qué insistir en que no van a haber elecciones cuando no hay un indicador? Puede haber problemas, este país puede tener problemas y ni siquiera como otros países, pero ¿cuál es el indicador real de que no van a haber elecciones? Yo no lo miro, honestamente. Y no sé si aquí los colegas lo ven. No. ¿Cuál es el indicador real de que ya está construido y armado de fraude y ya está prendido en Venezuela? Y eso lo escucho todos los días. ¿Cuál es el indicador real del autogolpe? Con todo lo que pasa que cuando las mismas Fuerzas Armadas y cuando el mismo Rubén Tomó dijo, bueno, vamos a respetar esta Constitución. Y yo lo he seguido escuchando en eso. Las Fuerzas Armadas. Entonces, todo esto tenemos que meterlo al condimento
a la olla del análisis y poder ver los diferentes temas. Yo coincido aquí en varios aspectos, pero siempre creo que hay que incorporar, porque si no estamos allí, digamos, diciéndole a una serie de actores... Induciendo. O diciéndole a actores, sí, usted siga diciendo que ya está el autogolpe, usted siga diciendo que no van a haber elecciones, usted siga diciendo que ya está el fraude, usted siga diciendo que ya está prendido todo el Excel, y ellos tienen toda la mayoría en varios aspectos de su espacio. Hay dos cosas bien importantes también que hay que apuntar. Y es lo que tú decías, las fake news. O sea, las fake news, que usted lo sabe perfectamente como un experto de la comunicación, tiene un objetivo y está sistematizado ahora, es confundir. Y mire, no hay peor situación para un cerebro humano que estar confundido, porque usted no sabe cómo se va a comportar. Y el hondureño, que lo estabas hablando, nos han inducido a ser violentos y nadie quiere asumir el compromiso de empezar una política de salud mental. ¿Por qué el hondureño en una colisión allá afuera sale, agarra un arma y le pega un tiro a otro ciudadano, o agarra un machete o se agarra a golpes? O sea, ¿creen que eso es sencillo? O sea, no, el hondureño anda crispado. El hondureño anda con se levanta con esa incertidumbre todos los días, qué es lo que va a pasar en este país. Y los que dirigen, como decía precisamente Eugenio, los políticos que se les confía en una democracia representativa, que sean los que le den soluciones a los problemas ingentes que tiene Honduras, lo que hacen es precisamente inducir falsas noticias, generarle desconfianza en el mismo sistema, porque estar diciendo que va a haber fraude, que no van a haber elecciones, que va a haber un autogolpe, que va a haber un golpe de Estado, o que va a haber una constituyente, si ellos son los responsables en el Congreso Nacional, en el Consejo Nacional Electoral y en el Ejecutivo de dirigir este país. ¿Qué pasa cuando nos dicen eso? Oye, a usted le preguntan, imagínese el rol que le ha dado a la población a usted, que la gente le pregunta: Renato, ¿usted sabe qué va a pasar? Renato sabe. Sí, ¿creen que yo sé? Casi todo. Yo les diría en broma, casi todo, pero no todo. Pero para que usted mire la responsabilidad social que el público le ha dado a usted y que usted genera precisamente opinión por este espacio. Ahora miren, yo les voy a decir algo. La opinión pública y las emociones encontradas que tienen los hondureños en este momento se han construido por la opinión de la oposición y la opinión del gobierno. Claro, aquí no solo ha incidido la oposición, aquí también ha incidido el gobierno. Bueno, ¿viste a Filadelfo cuando estabas interviniendo? ¿A qué hora me pasa, Renato? ¿A qué hora me pasa? Yo sé. Es lo bueno. Pero tenés el corte comercial. Tengo el corte comercial, así que después del corte viene Filadelfo Martínez y está el ministro de Planificación y Estrategias del gobierno, Ricardo Salgado también. Pero Ricardo, primero vamos a escuchar a Filadelfo y a Rafael, y luego iríamos contigo, pero antes la pausa comercial. Damos lectura a sus mensajes a través de X. Hugo Javier Corrales escribe: al no tener capacidad de gobernar y demostrar su relación con el narcotráfico, el gobierno se va viendo disminuido en su capacidad de maniobra, por lo que aprovecha estos eventos para llevar agua a su molino. No se pierdan, los hondureños ya los conocemos. Se perdió la fiesta cívica, ahora solo hay activismo narcopolítico. Ismael Ochoa también escribe: estamos acostumbrados a sobrepasar peores momentos de nuestra historia. Huracán Mitch, Fifi, golpes de Estado, guerra del fútbol, etcétera, y actualmente es un escenario sombrío para los corruptos porque están con las manos atadas. El 15 de septiembre, celebración de nuestra independencia. Pavel Pineda, toda la vida. Germán Osorto escribe: no estoy de acuerdo en lo absoluto, Libre no está en situaciones de narco. Lo que se supone que participó ya no es parte del partido. Ustedes, los periodistas,
son los que venden esa idea falácica siguiendo direcciones y razones conocidas. Osman Cárcamo escribe: se ha dejado hacer preguntas para emitir opiniones personales y que la población apoye una idea que no está pensando desde la colectividad. Carlos Varela escribe: este socialismo destruye lo poco que ha avanzado la nación, es muy necesario un cambio de timón. Y Alan Bernardes escribe: de acuerdo en que el clima está caliente, más cuando se transmite en cadena de prensa nacional, un mensaje que pareciera que el país se prepara para ir a una guerra. Han bombardeado tanto la psiquis de la gente que la incertidumbre es la norma del día a día, escriben algunos televidentes a través de X. Continúen enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Credioportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Deje de anotar tanto, Lee, que no va a tener tiempo para decir todo lo que está anotando. Va a tener, yo esperaba tomarle los apuntes más bien. Filadelfo. yo creo que eso lo pase, vamos a ver. Pásense los apuntes. Bueno, me robaste la primera, pero creo que vale la pena repetirlo. Sí, es un discurso construido, del cual el gobierno es un actor protagónico. Es decir, yo puedo acusar a la oposición, pero no puedo hacerlo sin desconocer que el gobierno es partícipe. Y en ese sentido es que el gobierno tiene una responsabilidad mucho más grande que la oposición, y es generar un ambiente, digamos, de calma, de tranquilidad, para asegurar que en Honduras se respeta, mire cómo lo voy a decir, la Constitución, porque la democracia está pasando por su peor momento, pero debería respetarse la ley. Luego, yo creo que estamos cosechando pecados, los errores que hemos cometido. Por ejemplo, se habla de fraude, pero es interesante. Tenemos un Consejo Nacional Electoral integrado, de los que lo hicieron, integrado por 3 partidos, y los 3 partidos hablan de fraude, porque los 3 partidos están acostumbrados y hacen fraude. Si no, dime cómo se resuelve el problema de quiénes son los diputados y los candidatos al interior del partido. Es decir, que todos, sin excepción, los partidos tienen un severo problema de legitimidad, de credibilidad, de respeto de sus propios procesos internos. Entonces tienes a todos ahora discutiendo que fulano no debe ser porque con ese que vaya de presidente va a ser fraude, pero los 3 se hacen la misma acusación, y yo que estoy acá les creo a los 3 que los 3 son capaces de hacer. Y tú acabas de hacer otra pregunta: ¿hay posibilidades de golpe de Estado? ¿Hay posibilidades de constitución? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí, porque no puedo decir lo contrario, porque si no, no hubiese ocurrido el golpe contra el presidente Zelaya en 2009. Es decir, tenemos un sistema institucional tan frágil, unas Fuerzas Armadas que no terminan de despolitizarse, que estas son posibilidades. Y por lo tanto, si son posibilidades, yo creo que tenemos que asegurarnos, porque el otro elemento para mí es que en la reflexión que estamos haciendo, además de todos los elementos, a ver si lo explico bien, la palabra estupidez. Es decir, casi todos los analistas están partiendo de elementos subjetivos y nos llevan a conclusiones que rayan en la estupidez. Por ejemplo, es una estupidez que llevemos a este país a la violencia política. Es una estupidez que no aseguremos que nuestras elecciones van a ser transparentes, que no vamos a tener resultados. Y te digo, es una estupidez de mi parte creer que esos políticos que controlan el Consejo Nacional nos van a dar eso. Tengo que desconfiar, que es uno de los principios de la democracia, desconfiar. Por eso los griegos inventaron todo este sistema. La desconfianza es fundamental para asegurar eso, y el papel de los medios de comunicación es fundamental. Yo te digo, porque no sé si voy a tener chance para otra intervención, pero yo le pido al pueblo hondureño que sea prudente, que sea paciencia y que no se deje provocar en llamados
a una situación de violencia. Y no les pido, les exijo. Yo discreparé un poquito porque sí son políticos, pero son aprendices de políticos atrapados por la estupidez, a que sean responsables. Politiqueros. A esos politiqueros yo les exijo que no le den a este país lo que merece. Repito, estas elecciones no van a resolver nuestros problemas fundamentales, pero no deberían crear más problemas de los que ya tenemos. No, si vas a intervenir, desde que dije yo que iba a intervenir, Ricardo Salgado dijo, yo creo que esta es mi última participación, dice Filadelfo. No, sí, vas a tener. Para que hay que darle la importancia a las elecciones, y hay que acuñar algo ahí, Filadelfo. Yo aprendí hace mucho rato y me siento identificado con ello, y es, las elecciones per se no resuelven los problemas, pero son la vía para aspirar a resolver los problemas. No, y de acuerdo. O sea, porque si no, es un poco cuando uno le encontrarse al hablar de la política, ¿no? Una política que en el mundo, en general, está tan desprestigiada y se le responsabiliza de todos los males habidos por haber en la sociedad, y claro, hay razón, solo a través de la política se llega a conducir la sociedad en el Estado. Pero, como les digo a los estudiantes, la política puede ser el problema de todos los males, pero sin política no vamos a resolver los problemas. No, de acuerdo. Pero es que no sin la política, lo que hay es, lo que queda es la violencia y cualquier otra cosa. La política de acuerdo. Tiene que ser. Estoy coincidiendo. Y recalco esto. Libre tiene derecho a ganar las elecciones, pero también tiene derecho el Partido Nacional, el Partido Libre, y por eso es que están obligados todos los que compiten a respetar las reglas del juego. Y esos son los riesgos. Pero por favor, coincido contigo en esto, que esa es la mejor manera de empezar a poner en la agenda los problemas fundamentales del país. Pero no nos hagamos ilusiones, porque los riesgos son esos. La víspera es, más allá del lenguaje construido, sí hay elementos que están ahí muy objetivos de que esto se puede generar. ¿El qué? No, por la vía que tú quieras. Eso es para mí lo impresionante. No sabemos. Yo creo que ni siquiera el expresidente Zelaya sabe cómo, pero debemos estar conscientes que ese es el gran riesgo, que perdamos las elecciones, el sistema electoral como un medio para lo que acaba de decir Eugenio, y eso hay que defenderlo. En eso coincido contigo. No, y algo también yo quiero recalcar, y es que el hondureño no es que se imagina un golpe de Estado. En el 2009 se dio un golpe de Estado, y la persona que encabezó el golpe de Estado viene a foros periodísticos a decir y a llamar a la población a formar parte, y dice él que va a formar un ejército, no sé, de demócratas, va a ser. Yo creo que solo él se cree esa fantasía, esa falacia, esa mentira. Vienen a mentir. El problema de los políticos en Honduras es que son tan cínicos que, o sea, dicen las mentiras al público, que creen que nosotros somos tontos, que no percibimos, que no analizamos. Entonces, el hondureño no es que está pensando o se está imaginando esas teorías, es que pasó un golpe de Estado el 2009. Miren, en el juicio de Juan Orlando, claramente lo dijeron allá en la Corte de Nueva York, fraudes, es que han existido fraudes, y que el Consejo Nacional Electoral no nos asegure que vamos a tener unas elecciones transparentes, limpias, honestas y democráticas. Entonces, ¿qué mensaje le estamos enviando a la población, por favor? Pero mire, hay que darle un poco más de contexto a esto. Yo no tengo por qué venir a defender aquí a Romeo Vázquez, porque él tiene capacidad para defenderse solo, pero es bueno dar contexto. Aquí estuvo el jefe del Estado Mayor Conjunto, narrando lo que pasó porque pertenecía a las Fuerzas Armadas. Aunque Rixi dice que no, ¿El actual? Sí, el actual, aquí estuvo, ya te voy a decir lo que vino a narrar aquí. Aunque Rixi dice que las Fuerzas Armadas, dirigidas por Romeo Vázquez, consumaron ese golpe sin una orden judicial. Lo que nosotros sabemos es que había una orden judicial para capturar a Mel. Pero Rixi dice que no había orden. Bueno, es el criterio de ella. Pero aquí Roosevelt vino a decir, y cuando digo Roosevelt es
es para ahorrarme tiempo, no es irrespeto que no diga el general, no. O como cuando digo Xiomara, el general, no es irrespeto cuando no digo presidente. Como leo bastantes medios argentinos que ya no andan diciendo la presidenta o el presidente, sino Kamala y Trump decimos correcto, Biden, así es. Y aquí es que sí respeto si no digo la presidenta. Por favor. No. Eso no prime. Yo respeto la institucionalidad. Dice, todo iba bien, dice. Todo iba bien hasta la captura, dice. Así dijo Roosevelt aquí. Todo iba bien hasta la captura. El error fue no juzgarlo aquí, sino que mandarlo para afuera. Ahí se consumó el golpe. Entonces lo que quiero decir es que si el militar recibió una orden judicial y tú recuerdas que surgió una expresión del estado de necesidad, que por eso enviaron a Mel afuera y no lo juzgaron aquí. Ahí participaron civiles, eso no solo fue obra de Romeo. Es que yo menciono a la figura más, o sea, más emblemática y más, que todos sabemos que él también pudo tener la decisión de decir esto no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque ellos tienen las armas, nosotros no tenemos armas. Entonces ahí es donde digo yo, desde ese momento, ese rompimiento de la Constitución y de la institucionalidad. Usted debe conocer algunas cosas. Cuando yo increpo a Freddy Díaz, que hace poco fue jefe del Estado Mayor Conjunto, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Y qué sucede si desobedecemos al Poder Judicial? Me dice. ¿Y qué sucede si desobedecemos a nuestro comandante en jefe o a nuestra comandante en jefe? Hasta los militares están atrapados en las contradicciones de nuestra Constitución. De los politiqueros. Porque la Constitución es clara. Pero esa es la Constitución que tenemos. La Constitución es clara. Pero mire, la Constitución manda a los militares, ya sabe lo que manda. ¿Eso hay que quitarlo? Claro, a que garanticen la alternabilidad en el poder. Pero ellos se sienten atrapados que aunque la Constitución les diga esto, ellos creen que cuando su jefe máximo, que al final no es la Constitución, sino que es el presidente o la presidenta, les dictan una orden, quedan atrapados en no saber a quién obedecerse, la Constitución o al presidente o la presidenta. No le estoy diciendo lo que me dijo Freddy Díaz. ¿Qué quiere que hagamos ante una orden de la Corte Suprema? Que desobedezcamos a la Corte Suprema, me dice. ¿Puedo darle un ejemplo? Mire, parémonos un poquito. Bien reciente. Parémonos un poquito y luego me lo dice, por favor, licenciado. Fíjese, y luego vamos con Ricardo Salgado. Fíjese, Renato, que escuchándolos, creo que Filadelfo expresó la palabra juventud y también en algún momento Sosa. Voy a opinar algo como el más joven del panel, ¿verdad? Solo les pido, que traten de opinar en relación a la esencia de la pregunta. Fíjese que yo siento que estamos patinando en un fango ahí un poco empantanoso. Se lo voy a decir de la manera más pragmática posible. Al hondureño no le interesa qué país, porque se mencionó Estados Unidos o la Embajada Americana, lo de intrusión y lo de injerencia. Si hubiera una DEA en Japón, en Alemania, en Inglaterra, que pueda venirse a llevar los políticos corruptos y a los narcos, a los jóvenes no nos interesa qué país sea. Lo que queremos es que se lleven a todos los políticos corruptos y que tengan vínculos con el narcotráfico. Si nosotros no los podemos juzgar aquí, que se los lleven. Exactamente, o sea, yo porque vi un avión, un jet de la DEA y que se llevaron... Pero solo para discúlpeme, solo para que termine, para que siga. Yo dije, metiéndose en todos los temas. No, claro. Porque pero yo estoy haciendo alusión al tema de lo de la extradición, ¿verdad? Estoy haciendo alusión al tema de la extradición. Y ahorita menciono el golpe. A los jóvenes lo que nos interesa es que nos den un país, que nos dejen un país donde nosotros nos estamos orgullosos de vivir, Renato. Honduras, y lo voy a decir viendo a la cámara porque sé que hay mucha gente escuchando, Honduras es más que políticos y Honduras es más que jugadores de fútbol y que la selección nacional. Honduras totalmente de acuerdo. Es más que eso, Renato. Honduras es más. Y lo que nos interesa no es la bandera de los que se llevan o los que opinan, sino que lo que queremos es que ya no estén aquí. Limpiar la sociedad. Correcto. Sí. Ahora, me recuerdo en el 2009, cuando en una de las entrevistas del expresidente Zelaya, que había una pugna ya bien friccionada con la empresa privada, y él iba tarareando una canción que él decía, no me amenaces,
No me amenace. Yo vi el segmento este y yo dije, va mal, dije. Después cuando vi enojó y se quiso ir con lo de esto Pepe, con lo de mano dura, proyecto Escobar, cero tolerancia, ley seca, toques de queda, que ya lo habíamos visto en otros países, yo dije, va mal. Después cuando vi enojó lo que pasó con Walter Salinas y Carlos Salinas de Gortari, Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, Carlos Zelaya, y no sé si la historia continúa. ¿La otra mitad? La otra mitad. Entonces nosotros, y lo digo yo desde el punto de vista más joven de los 4 que estamos aquí, es lo que dice de los 5 que estamos aquí, Sí. nosotros no nos interesa qué bandera sea en realidad, Renato. Sí. Si en Japón, si en China, que es con los que están trabajando más, si en Inglaterra, en Alemania, hubiera una oficina de la DEA que se llame de otro nombre, que pueda venir a sacar a los narcos, políticos y no políticos, que se los lleven. Y si están en un puesto político, fue correcto aquella escena, y lo dejo en la respuesta de ustedes. Lo del tema de los grilletes y las cadenas cuando fueron a sacar al expresidente Juan Orlando de la casa. Si me pregunta a mí, para mí no fue correcto. Porque entonces, a los que se vengan también de blanco, de rojo y negro, tendrían que salir también así. No, eso a nosotros los hondureños nos hace sentir pena, Renato, vergüenza, cuando vamos a otro país. Fíjese que yo no es que admire ese país capitalista del que estamos hablando. Ya cuando he ido a Europa y he ido en otros lugares que uno puede caminar y que hay museos y que hay arte, algo más que Estados Unidos, dice. Sí. Hay algo más también. Entonces, pero es importante el tema de ser pragmáticos. Nosotros lo que queremos es un país donde no solo se hable de política y de políticos y de fútbol y de jugadores de fútbol. No son los más inteligentes, no son los que más alegría le dan al país, pero como somos un país, yo he escuchado las dos frases, pero un país en desarrollo y he escuchado en subdesarrollo. Yo prefiero decir un país en subdesarrollo que un país en desarrollo. Esa es mi opinión personal. Es la alegría del pobre, Renato. El feriado de Semana Santa, el feriado morazánico, Navidad y 31, las elecciones, la final de la Liga Nacional, Día del Niño, y una boda, una feria en el pueblo donde uno fue. Esas son las alegrías de pobre. Entonces, con eso termino mi participación. Sí. Lo que ocupamos es depurar, pero depurar lo malo. Cuando hablamos de la manzana podrida, ¿quién no entiende la filosofía de la manzana podrida? Pero la cosa es que nosotros compramos esa manzana y estamos dispuestos casi a lavarla y a comerla, porque nosotros también ejercemos un voto. Ahora que me habló de la Navidad, que es alegría, bueno, es alegría, ¿verdad? Sobre todo los cristianos. Solo me acordé de que Nicolás Maduro adelantó las Navidades del 1 de octubre. Hablando de estupidez, ¿verdad? Desde el 1 de octubre, dice Nicolás Maduro, en Navidad. ¿Qué dice un amigo tuyo? La orden de captura fue una construcción jurídica con el interés de tratar legalidad al golpe. Eso se sigue repitiendo porque eso permite la impunidad. No, por eso te digo, hay debate sobre eso. Hay para algunos que sí se emitió la orden y para otros no. Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Así rapidito, un minuto, porque la producción está presionando por los cambios comerciales y además está el ministro, que ya lo vamos a presentar. Y es que yo creo que este asunto de la instrumentalización política de las festividades de este año, del 15 de septiembre, casi estoy convencido, se lo digo, casi estoy convencido, que la oposición iba a utilizar ese evento con 30,000 personas dentro para aquella expresión, ¿verdad? Fuera familión. Los que están en el gobierno, para evitar eso, no marchan el mero día de manera paralela, sino que lo hacen el 14, pero casi estoy convencido que es con la estrategia de que todas estas personas que vengan se queden en el estadio y no le den espacio a los que intentaban utilizar la festividad como un evento político. Y estos de igual manera están actuando e instrumentalizando las festividades como estrategia política. No me cabe la menor duda, si conocemos el país, la idiosincrasia de nuestros políticos. A mí, ¿saben qué sí me preocupó? ¿Qué sí me preocupa, vaya? ¿Qué sí me preocupa? Es ver esas cadenas con ese montón de militares y policías. Me parece que hay un mensaje subliminal. ¿Qué inspiran? No tienen necesidad de hacer eso. Porque además la obligación de ellos es asegurar, porque alguien puede ir a gritar lo que quiera, pero en paz. No tienen necesidad de estar rodeados de militares y policías cuando hacen esas cadenas. Solo les voy a pedir, porque se les revierte cuando en 30 minutos meten a todos los medios, encadenan 2 veces a los medios con la misma temática. Miren,
se le revierte, se le revirtió a Joya, a todos aquellos que utilizaban el argumento de que el Estado es el dueño de todas esas licencias con que operamos la radio, los canales y todo, y que por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Revierten la gente adversa a quienes utilizan desde el poder eso para estar encadenando y escuchando un discurso político, un mensaje político. Tengan cuidado, y este es un consejo sano. Y lo otro, ¿saben qué? ¿Saben qué creo yo? Y aquí diciendo contigo, Filadelfo, yo creo que sí van a haber elecciones, ¿sabes? Yo creo que sí van a haber elecciones. Además, aquí no va a haber golpe de Estado. Y no creo en el autogolpe. Yo lo pregunto porque hay mucha gente en oposición que habla de la posibilidad de ese escenario. Pero yo creo que habrán elecciones. Ahora, sí construyamos unas elecciones transparentes, ¿eh? Por eso, y aunque la gente no le guste esto que está pasando en el Consejo Electoral, desafortunadamente ahí los que integran el Consejo, como históricamente ha pasado, van a defender los intereses de los partidos. No se convierten en magistrados, en consejeros electorales, todos van a defender sus intereses. Ojalá que se pongan de acuerdo con madurez, que elijan a ese presidente y la rotación. Y el oficialismo no está en la mejor ventaja ahí. O sea, también eso lo debe tener claro la ciudadanía. Entonces miren hondureños, yo me puedo equivocar, ¿sabes? Yo me puedo equivocar, pero que tú tienes razón, este país está tan polarizado y hay tantos intereses en juego que cualquier cosa puede pasar. No quiero demeritar tu opinión, pero yo creo que sí vamos a ir a elecciones. Ahora, cuidemos y tratemos de que esas elecciones y el resultado de las mismas sean el fiel reflejo de lo que la gente va a votar. Por favor, ahí debemos reunir toda la energía y los esfuerzos de los hondureños, que esta vez el resultado solo refleje la voluntad popular. Con todo mi escepticismo, que Dios te escuche. Sí. Pero mira, Renato, hay elementos, solo ya, digamos que está ese Consejo Nacional Electoral, donde quien le atribuyen que va a ser el gran fraude, no tiene el control de ese organismo. O sea, eso es importante que esté claro, ¿verdad? Salvo que crean que el Partido Liberal o Nacional se van a prestar para eso. O que pongamos en duda aquí, yo no tengo por qué poner en duda la palabra de Ana Paola Hall, ni de COSER, ni de nadie. ¿Por qué lo puedo decir yo que es que van a fraguar ese tipo? Yo sí la pongo en duda por los antecedentes. No hay que confiar en ninguno de ellos. Ahora, bueno, ya eso tampoco no es. Y lo otro, se han dado, a pesar de todos los problemas y dificultades del país, se han dado pasos importantes en las propias elecciones. O eso, cuestiones de, con el sistema biométrico y todo eso. O sea, correcto. Eso hay que decirlo a la ciudadanía. ¿Por qué las mínimas cosas correctas, positivas, no las reiteramos una y otra vez? Te quiero decir, y este es otro consejo y gratuito, muchas veces por el discurso oficial opaca esas cosas, fíjate. Es que mira, creo que debe haber una autocrítica profunda en el partido, en el gobierno y en el gobierno mismo. Muchas veces con su discurso opacan las cosas buenas que tiene nuestro sistema. Sí. Terminemos, doctor, porque me está presionando el productor. Rápido. La Comisión de la Verdad, para que los hechos no se repitan, de Eduardo Stein, posterior al golpe, dio una serie de recomendaciones precisamente de reformas electorales, y los partidos que estaban en ese momento se comprometieron a hacerlo. No han hecho esas reformas electorales. ¿Y de quiénes son culpables? De los 3 partidos o los 4 partidos que están en el Congreso Nacional, porque por eso les digo yo politiqueros irresponsables, porque se comprometieron a hacer esas reformas que darían precisamente unas elecciones transparentes y que nosotros confiemos en la institucionalidad en Honduras. Y esos partidos políticos no nos han dado esas reformas electorales que el pueblo las exigió. En una radio escuché a Harry Dixon ayer diciendo que el discurso de la oposición en este momento en materia de reformas y tantas otras cosas que el pueblo anhela es el que Libre tenía en oposición, pero que ellos, Libre, no han sido capaces de materializarlas. Sí, Harry Dixon, muy sincero Harry Dixon. El discurso de la oposición en este momento es el discurso que nosotros teníamos cuando éramos oposición, pero ya siendo gobierno hemos sido incapaces de materializar todo eso. Es que es una autocrítica para toda la élite política del país. Pausa y venimos con Ricardo Salgado.
Hoy en Tu Nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. La noticia que destaca en este momento Tu Nota es la de Arnaldo Urbina. Defensa de Arnaldo Urbina, Soto pide aplazar audiencia de sentencia. Y luego tenemos otra abajo. Xiomara Castro asistirá a la 79 Asamblea de la ONU. ¿Qué temas abordará? ¿Quieres saber los temas que va a abordar en ese discurso la Presidente? Le invito a entrar a Tu Nota, pero creo que antes estará en la toma de posesión de la Presidente de México. Creo que ya es la otra semana, si mal no recuerdo. Sí, la Presidente Castro estará en esa toma de posesión. Y Rixi Moncada viajará a Estados Unidos en los próximos días. ¿A qué irá? ¡Hombre! Suficientes razones para entrar a tunota.com y darse cuenta de cuáles son los temas que va a abordar Xiomara en la Asamblea de la ONU y cuáles son los temas que va a ir a hablar con los estadounidenses Rixi Moncada. Señor Ministro Ricardo Salgado, le escuchamos aquí en Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por dejarme entrar a su cadena diaria, porque veo que me pusieron para los últimos minutos, me van a cortar. Mire, yo he oído, he escuchado a todos los que dijeron ahí. Créanme que la estupidez no es de nosotros los políticos algo exclusivo. No creo que ninguno de ustedes ahí pueda lanzar la primera piedra de que no comete actos de estupidez. Peor, les pagan por hacerlo. Nosotros hicimos una consideración de marchar el 14 para que pudieran desfilar los muchachos de los colegios el día 15, en una consideración por el tiempo que duraron los desfiles los años anteriores. Ahora, la resistencia hondureña contra el golpe de Estado, que dicho sea de paso, Renato, no fue un error, fue un crimen. No se pueden relativizar las cosas de ahí. Fue un crimen y sigue siendo un crimen, porque no prescriben los crímenes de lesa humanidad. Defender el golpe es algo deleznable realmente. Nosotros aparecemos con las autoridades permanentes en una cadena que duró 12 minutos. 12 minutos explicando la mecánica en la que va a funcionar el proceso del 15 de septiembre para seguridad y paz de todas las personas. Pero ahí se está criticando porque salimos con las autoridades y la autoridad es la policía, tiene que salir a explicar. Y de ahí, de esa salida, se levantan bolas como constituyentes, como, bueno, todas las barbaridades que pueden decirse en una cadena de 12 minutos. En este país hay cadenas todos los días. Después del golpe pusieron una cadena para decir que era sucesión constitucional, es decir, para mentir. Y estuvieron muchos años diciendo que había sido sucesión constitucional. Después tenían cadenas ahí mostrando resultados falsos durante los fraudes electorales. Entonces, señores, yo creo que el programa de ustedes que presenta personas con algún perfil académico es un programa malintencionado con el propósito de abonar a la confrontación. Yo no me he ido a sentar nunca al estrado ahí, marché con la gente como lo hice siempre. Lo hice por dignidad como siempre. Por eso me molesta que haya una persona ahí que diga que es psicólogo, que dice que quiere que nos vengan, que venga la DEA a traernos. Pues a mí me gustaría que en vez de decir esas estupideces, pensaran un poco en la soberanía y en la dignidad de este país, porque la DEA es el principal cartel de este país. Y además hay un crimen que cometen todos los días también, callando las grandes obras que está haciendo este gobierno, que dicho sea de paso es el que más obras ha hecho en los últimos 50 años.
Y cuando surjan escritores que no estén vendidos a las agendas de Estados Unidos, a las agendas de la embajada, van entonces a escribir que este fue el mejor gobierno que había tenido Honduras en los 100 años que siguieron a la historia que empezó Marco Aurelio Ramón Rosa. Es peligroso, muy peligroso, que se haga apología todos los días ahí de esa tesis de que somos los políticos el problema de este país, cuando el problema de la corrupción aquí surge de la élite oligárquica que se beneficia directamente de la corrupción público-privada. Probablemente ustedes vivan de las dádivas que da esa gente, pero esa corruptela, donde hay un beneficiario, hay también un corrupto, pero los corruptos no son solos. De cada kilómetro que pagan una coima, en la coima representa un porcentaje mínimo comparado con lo que se lleva el que compró, el que pagó la coima. No está bien que estén todo el tiempo, como han estado hasta ahora, siguiendo esa rutina de estar calentando el país. Están tratando de calentar con programas pseudocientíficos y pseudoacadémicos cosas que deberían llevar a debates verdaderos, a debates donde se planteen los problemas que tiene el país. Si estoy de acuerdo en algo que dijeron ahí, es que este país es atrasado, y este atraso de este país se lo debemos a la gente que gobernó 200 años este país. Nosotros recién acabamos de llegar. Y otra cosa más, sobre el Consejo Nacional Electoral, es una hipocresía total lo que están diciendo. Ese consejo lo controla el bipartidismo y por lo tanto lo controlan las oligarquías de este país. Y ahí no pueden estar diciendo que nosotros estamos preparando ni autogolpes, porque eso es ignorar una cosa científica, que es la correlación de fuerzas. ¿Qué correlación de fuerzas tenemos nosotros? ¿Quién controla la Corte Suprema de Justicia? La controlan ustedes, los de la derecha. ¿Quién controla, cómo se llama en este país, la Fiscalía de la República? La controlan ustedes, los de la derecha. Ustedes que han servido toda la vida de trampolín para los golpes que le han dado a este pueblo, que es pobre por culpa de todas las mentiras que ustedes dicen todos los días. Y ahorita me pusieron, bueno, yo me imagino que la máquina ya va a parar mi alocución, pero sí los llamaría, y aunque no lo crean, lo hago con respeto, a que tengamos la decencia de debatir con la verdad y sentarnos ahí. Pero eso de estarnos echando la culpa, o sea, si alguno de ustedes demuestra aquí que yo soy narco o que me he robado algo, señores, yo mismo me voy a meter a la cárcel y me voy a echar llave. Pero si no me lo demuestro, que se vaya de Honduras, porque es un mal hondureño, es un traidor a la patria. Y la otra cosa es andar mezclando casos. La presidenta dio una conferencia de prensa, una cadena nacional donde presentó con número de casos todos los criminales que hay allá, todos son del bipartidismo. Y no mencionaron el caso del video de Carlos Zelaya, simplemente porque no está acusado en Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Meter en el mismo saco para distorsionar la verdad en la cabeza de la gente. Ustedes son los que le hacen daño a la gente. Y nosotros creemos que su misión debería ser otra. Y por eso pautamos con Televicentro, por ejemplo, aunque sabemos que Televicentro tiene una pauta, una agenda contraria al gobierno, y respetamos que estén en contra del gobierno, y todo el mundo es libre de decir lo que quiera, como todos los que están en ese panel ahorita. O sea, realmente yo pienso que es tiempo de que reflexionemos de que si es hipocresía o es verdad que queremos la paz. Pero si ustedes lanzan dardos, nosotros no vamos a tirar rosas, nosotros no vamos a tirar claveles, porque definitivamente o se termina la mentira o se termina, y debe terminarse de la manera que sea, porque este pueblo merece un futuro mejor. Bueno, gracias, ministro. Mira, me van a criticar, ¿y por qué no le respondió a Ricardo? Porque tiene todo el derecho de expresarse. Esa va a ser mi respuesta. Y frente a la justicia, lo mejor es el silencio.
Entonces, tiene todo el derecho de expresarse, tiene todo el derecho de expresarse. Ahora, les envió un misil a todos aquí. No, pero hay que también responderle, ¿verdad? Porque él actúa como persona, como Ricardo Salgado. Debería de actuar y referirse públicamente por el cargo que tiene. Y ahí me imagino que él, que nos dice pseudocientíficos, pues el único pseudocientífico aquí es él, porque debería tener y dar declaraciones públicas con respeto a los panelistas que estamos acá. Y si él es uno de los que aconseja a la presidenta, ahora ya nos damos cuenta por qué se han cometido tantos errores. Señor, discúlpeme, respete. Para que usted pida respeto, tiene que respetar. Déjalo hablar, déjalo hablar. Déjeme hablar. Porque no respeta. Déjalo hablar, déjelo hablar. Porque ha dicho que nosotros somos unos mentirosos. Escúcheme primero. Escúcheme primero. Escúcheme primero. Usted es un irrespetuoso. Usted es una persona que la presidenta debería pedirle su renuncia de manera inmediata. Porque usted personaliza. Usted no es un funcionario público y no se comporta como un funcionario público. ¡Qué vergüenza de funcionarios públicos tenemos! Usted presenta su renuncia, señor. Se lo pido como ciudadano. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Farsante mentiroso. Farsante es usted, el único que es farsante. ¿Y sabe qué? Usted es un farsante. Usted es una vergüenza para este gobierno. Es una vergüenza porque no nos representa bien a los hondureños. Psiquiatría para mentir. Usted es el farsante. Aquí el único farsante es usted, señor. Y renuncie. Si tiene dignidad, renuncia y no personalice como funcionario público. No personalice, señor. No personalice. Usted no tiene ninguna altura moral para decirnos nada. Ay, Dios, ¿y moral está hablando usted, señor? Claro, debería dar vergüenza. Debería dar vergüenza estar representando al gobierno. Está un muy mal representante y un muy mal funcionario público. Qué vergüenza la suya. Entonces quieren encenderlo todo el día. Mira, Ricardo, pero tú dices algunas cosas que no son ciertas. Te voy a invitar un día para que vengas. No vas a decir, se comportaron de diferente manera. Ya cortó Ricardo. Le iba a invitar para que venga a la sala de redacción de TN5. Cómo discutimos los temas que vamos a abordar. Y el mensaje que todos los días le doy a los periodistas. Siempre el balance, siempre el balance. Ahora, bueno, mire. ¿Yo puedo dar un consejo, Ron? Por favor. Yo tal vez me imagino que diría... nunca lo había escuchado así, ¿sabes? Sí, nunca lo había escuchado así. El único consejo que daría es que como todos decimos mentiras y solo él dice la verdad, que le invitaría que escriba, que redacte, que haga un libro que se llame La Verdad, de Ricardo Salgado, sí. El único libro que recuerdo que llevaba ese título, Sin miedo a la verdad, fue el de Alfredo Landaverde y su esposa, En memoria, Alfredo Landaverde. Pero si él cree que todos mentimos y que este gobierno es el que más infraestructura y que lo van a premiar, solo él va a creer eso. Solo él va a creer eso. O sea, no sé de qué manera creen que pueden polarizar a unas personas racionales. Pero si él dice la verdad y todos nosotros mentimos y la audiencia, todos van a ser mentirosos menos él, que haga un libro. O varios, una enciclopedia, un compendio y que se llame La Verdad, de Ricardo Salgado. Espero que se haga bestseller y que se venda mucho. CEPAL acaba de reconocer que este gobierno de América Latina es lo que está entre mayor inversión social y pública. Y hay cosas que sí no las puedes negar, sin revisar atrás los años de cuánto se hacía. Ok. ¿Quieres decir algo, Filadelfo? No, yo creo que procuro ser prudente. Y creo que uno no puede olvidarte. Pero yo creo que es un error para discutir fuera de los márgenes del respeto y de la convivencia. No, mira, yo creo que Ricardo, uno lo entiende, es el ministro de Estrategia, pero ¿qué palabra? Yo creo que reflejó mucha desesperación en todas las cosas que dijo. Es un error de mi parte entonces debatir con él. Reflejó mucha desesperación, Ricardo. ¿Tú qué opinas, Eugenio? Te aconsejo que... respeto la decisión de él.
No, ¿qué puedo aconsejar a Ricardo? Sí, No. él sabe lo que hace. No, Renato, Sí, ya está pero grande. Él es un alto funcionario Eso sí. del Estado. Él puede hablar como persona, pero cuando usted está representando a un poder ejecutivo y las reacciones que tuvo ese señor y la manera tan irrespetuosa de decírnoslos a todos los que estamos acá, creo que la presidenta debería llamarle la atención o pedirle su renuncia, porque ese tipo de funcionarios son los que nosotros no queremos los hondureños, ¿verdad? Que personaliza, que grita, que irrespeta a la academia y a los que estamos acá. No, que digo pseudoacadémico, ahí te meto en el mismo costal porque no Yo no quería decir eso. Está como Marlon Ochoa con Julio Navarro, dijo, sinvergüenza. tenés un foro con mentirosos, dijo, y no hice que Julio excepción. Navarro era de líder. Te llevaste tú. La opinión de él. Es la opinión de él. Vamos a la pausa. Es la verdad, él. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Credioportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Escribe ese televidente, esa manifestación del el sábado 14, digan lo que digan, no es más que una demostración del miedo a lo que se les viene. Escribe el televidente, muchas gracias por haber enviado sus opiniones. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Credioportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Credioportunidad. Cada día es una oportunidad. El programa que te da beneficios adicionales por tus compras al crédito. Escribe ese televidente, esa manifestación del el sábado 14, digan lo que digan, no es más que una demostración del miedo a lo que se les viene. Escribe el televidente, muchas gracias por haber enviado sus opiniones. Redes Sociales. Solo he pedido a la empresa 30 segundos para decir lo siguiente, porque miren, nosotros tenemos una productora general de noticias en Televicentro que se llama Alejandra Andino, luego está Carlos Andino como el productor de Frente a Frente, Racalita Lazo como directora de TN5, entonces viene la productora general de noticias y me dice, Renato, pero atacó a Televicentro, dice que Televicentro está en contra del gobierno. Ricardo y la gente del gobierno debe saber, nosotros no estamos en contra del gobierno, procuramos que los espacios que tiene la oposición los tenga el gobierno, en los foros, en nuestras noticias. Les voy a decir algo, Televicentro acepta, como cualquier medio en el mundo, que ha habido momentos históricos en las últimas décadas que hemos cometido errores. Hemos cometido errores y los admitimos. ¿Y saben qué? Tratamos de superar esos errores para demostrar cada día calidad noticiosa y objetividad noticiosa. Sí hemos cometido errores como empresa y como periodistas, pero intentamos dejar atrás, superar esos errores y crear el mejor clima de convivencia en Honduras, justamente para que tengamos elecciones democráticas, transparentes, honestas, que reflejen la voluntad del pueblo, para que haya mejor convivencia. Eso es lo que intentamos todos los días y lo debe saber el gobierno. Nos invitan a las coberturas de la presidenta, ahí estamos. Cada frente a frente. Mel es el que decide quién viene aquí por el gobierno cada día. Para decirle a Ricardo Salgado, si no lo sabía, procuramos que en todos los frente a frente siempre haya un personero del gobierno, para que tenga el punto de vista del gobierno, y en nuestras historias que pasamos en TN5 también. Así que, Ricardo, no iba a responder porque sé el momento de desesperación que nos has reflejado este día, pero ¿sabes qué? Te equivocas cuando dices que Televicentro está en contra del gobierno. Eso es una falacia, eso es una falacia, eso es una falacia, y lo demostramos todos los días. Claro, hay enfoques. Yo nunca he terminado de buenas maneras con ningún presidente de Honduras. Siempre quedan así, como enemistados conmigo. Pero así es esto. Pero que quede el mensaje bien grabado. No estamos en contra del gobierno. Procuramos que le vaya bien a Xiomara, porque si le va bien a Xiomara y su gobierno, le está yendo bien a Honduras. Hagamos las cosas mejor.
Hagamos las cosas mejor, reaccionemos mejor, respetando siempre el criterio de cada quien. A todos muchas gracias y no se vayan con una sensación agridulce. No se vayan con una sensación agridulce. Me dice, Eugenio, por eso no me gusta venir a mí, me dice, porque mira, no. Te digo que quien maneja las comunicaciones en el gobierno es Mel. Y Mel sabe que aquí siempre tiene espacio. Renato, yo me voy con una lo sabe receta. también. Renato, me voy con una ¿Tú receta. también te Pan vas? con frijoles, oíme. Bueno. Yo voy contento.